aquí, autoridades, estimado José Luis Ramírez, miembros de la Comisión de Coronación, Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz, hermanos mayores, hermanos y hermanas, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante para nuestra hermandad. Hoy damos un paso más en este camino que se inició el pasado 25 de julio con la firma por nuestro arzobispo del decreto de modificación de las normas diocesanas de hermandades y cofradías. Hoy estamos a 3 años de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Luz y lo hacemos con una conferencia a cargo del que fue comisario de la primera coronación de nuestra época moderna, puesto que anteriormente pasaron 40 años para que se pudiera coronar, y por eso me permito decir de esta época moderna. Permitidme que os presente a don José Luis Ramírez Domenech, más como una formalidad que por desconocimiento. José Luis es una persona conocidísima, no solo en el mundo cofrade, sino en la sociedad granadina en general. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, grado en Técnico de Publicidad y en Emisiones y Producciones Radiofónicas, experto en Comunicación Audiovisual y máster por la Escuela Superior de Estudios de Marketing de Madrid. En el mundo laboral, sus comienzos son como agente libre de publicidad, compatibilizándolo con su trabajo en Radio Granada, donde después de pasar por diferentes puestos llegó a ser director general del grupo de empresas Radio Granada y en su representación miembro del Comité Andaluz de la cadena SER y consejero de la Unión Andaluza de Televisiones Locales. En el mundo cofrade y sin antecedentes personales, solicita ya siendo muy niño a su madre que le haga hermano de la cofradía de Santa María de Alhambra. Seguramente porque su residencia en la Cuesta de Gómez, donde durante más de 4 años y ver pasar la hermandad desde el balcón, le llevaron a ello. Sin embargo, no este es el primer árbitro nazareno que viste, ya que lo hace la Hermandad del Entierro durante 3-4 Semanas Santas, debido a la vinculación del director de la Academia Isidoriana, donde cursaba sus estudios, que era el presidente de la Hermandad del Santo Entierro. Con poco más de 10 años, y debido a su estatura, ya podía vestir el hábito nazareno y así lo hace acompañando, como lo ha venido haciendo desde entonces, a su amadísima Virgen de Santa María de Alhambra. Entra en la Junta de Gobierno en 1977, tras ser elegido secretario de Actas. Como anécdota os cuento que en aquella época todos los cargos en la hermandad eran elegidos directamente por el Cabildo. Desde entonces ha pertenecido a la Junta de Gobierno, siendo presidente desde el 2001 al 2009. En 1998 fue nombrado comisario general para la coronación canónica de su titular mariano. En los mandatos de los últimos hermanos mayores ha ostentado el cargo de asesor presidencial en su Junta de Gobierno. Por su pertenencia a la feligresía de la parroquia de Regina Mundi y a instancia de su párroco, participa activamente en la fundación de la Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría, tanto en la redacción de sus primeros estatutos como en la elección de escultor que habría de realizar sus titulares. Ha representado su hermandad en la Federación de Cofradías desde 1977 a 2009. En la Federación de Cofradías ha sido vicesecretario, secretario general, comisario gestor episcopal, vicepresidente, y tuvo opciones, porque así se lo solicitaron, ser presidente, cargo al que renunció por continuar con la tradición alhambreña de no presidir el ente federal. Es desde 2014 presidente de la Asociación del Santo Escapulario de San Juan de Dios, que mantiene una estrecha vinculación con un importante grupo de hermandades de penitencia. Ha realizado, y no los voy a enumerar porque estaríamos aquí seguramente hasta medianoche, multitud de pregones, exaltaciones, mesas redondas en diferentes hermandades y cofradías de distintos puntos de Andalucía y Castilla. En el año 2000 fue el pregonero oficial de la Semana Santa de Nuestra Señora. Ha participado en multitud de mesas redondas y pronunciado conferencias acerca de la Semana Santa, su importancia carismática en la Iglesia, su valor catequético y su condición de puente entre los alejados y la ortodoxia cumplidora. No os canso más, y José Luis, querido amigo, tiene... Gracias. A ver, dice
refrán que es de bien nacidos ser agradecidos, y tengo que empezar la disertación, que espero que sea breve, concisa y que llene vuestras apetencias, agradeciéndole al señor comisario, don Jesús Muro, querido amigo. Lo habréis notado por el tono de la presentación, un poco más, y me corona a mí. Pues gracias, Jesús, por haberme invitado, y por supuesto gracias a don Vicente, que ha sido mi párroco durante 10 años, me parece, que has estado en Almuñécar, que es mi zona de residencia, la residencia actual, y por supuesto a vuestro hermano mayor, don Ángel Aguilera, y a la Junta de Gobierno, por confiar en mí para iniciar esta serie de conferencias y de charlas de formación que a lo largo de 3 años os llevará a ese momento mágico que supone la coronación canónica de una de nuestras titulares. ¿Por qué estoy aquí? Pues probablemente por lo último o de las cosas últimas que ha dicho Jesús. Me tocó desbrozar un camino que estaba absolutamente cerrado durante 40 años y investigar qué es lo que se podía ir haciendo a medida que las cosas iban sucediendo. Pero eso lo vamos a dejar para después, porque antes de contaros mis batallitas o mi experiencia, si lo queréis, de una forma más ortodoxa, vamos a ponernos de acuerdo en qué es una coronación canónica. Creo que se puede definir como el reconocimiento de la Iglesia diocesana del especial fervor que suscita una imagen determinada, normalmente de la Virgen, pero también de Cristo o de santos, en una población concreta. Estamos muy acostumbrados a ver coronaciones de una Virgen, sola o con su hijo en los brazos, pero no tanto de una devoción santoral. Y en España hay varias imágenes de santos, sobre todo de San José, coronadas, y no de ahora. En 1921, Benedicto XV dictó bula de coronación para San José de la Montaña en Barcelona. En 1963, San Juan XXIII hizo lo propio con otra imagen del Santo Patriarca de Ávila. E incluso don Demetrio Fernández, que al menos todos habréis visto en televisión, el obispo de Córdoba, hace 4 años que hizo lo propio por el San José. Son casos aislados, sí, pero que se corresponden con otros casos en otros países. O sea, San Francisco tiene figuras coronadas en Italia del orden de unas 20, San Ignacio de Loyola también. En España, sin embargo, vamos un poco más atrás. Tan atrás como que las coronaciones canónicas empezaron en el siglo XVI, finales del XVI, principio del XVII, y cuando se corona la primera imagen en España, en Italia había casi 600 coronadas. Simplemente cercanía y falta de comunicación en la época, ¿no? La primera imagen que podemos considerar coronada, aunque tradicionalmente siempre se habla de la Virgen de los Reyes de Sevilla, que se corona en 1904, pero es verdad que hay antecedentes, y hay un antecedente en 1881 de Nuestra Señora de la Veruela, en Zaragoza, en el Moncayo, y mucho más cercana, en 1885, la de Nuestra Señora de la Soledad de Granada. Sabéis, recordaréis todos, que hace 3-4 años se reconoció carácter canónico a esa coronación en un acto específico en la catedral, aunque no se le respetó su antigüedad. Digo que en España, y a partir de los primeros años de 1900, se acostumbra a coronar imágenes sobre todo de la Virgen y de la Virgen con su hijo en los brazos, en las que primero se corona a Cristo como Rey del universo y después se corona a la Virgen como Reina del cielo. Eso quiere decir
que en Granada hay dos Cristos coronados, ambos de la imagen de las angustias de la carrera y las angustias de la Alhambra. Y ello porque la normativa canónica determina para el rito de coronación, en caso de una imagen de María con el Cristo en los brazos, que se corone primero a Cristo y después a la Virgen. A ver, es evidente que ninguno de ellos necesita ser coronado. Ninguna imagen de la Virgen y mucho menos de Cristo. María es reina en el cielo y asunta a él, y por tanto es coronada. Y todas las imágenes la representan de igual manera. Somos nosotros, sus fieles devotos, los que queremos honrarla, y lo hacemos probablemente de una forma muy pobre, pero es la que alcanza a nuestro intelecto. Ella solo nos pide una cosa: haced lo que Él os diga. Es su único, vamos a llamarle mandamiento, que todos conocemos de las lecturas de la boda de Caná. Con esto, no sé si ella, digo con la coronación, no sé si ella estará especialmente contenta, pero nosotros disfrutamos rodeándolo de lujos y europeles porque es nuestra forma de decirle que la queremos. Alguien dijo que para coronar era necesario solo dos cosas: una corona y la voluntad de uno mismo. Y quizá pues no le falte razón. A don Vicente, que le gustan tanto los ejemplos, pues a mí me viene ahora a la cabeza uno con don Carlos Amigo, el cardenal Amigo de Sevilla, cuando coronó a la Virgen franciscana, objeto de su amor y del de todos los franciscanos. Hubo un periodista cofrade, muy conocido de todos, que le inquirió en un momento determinado preguntándole acerca de: ¿usted cree que la imagen tiene suficiente extensión devocional en Sevilla para coronarla, o es porque usted le tiene mucha devoción y los franciscanos también? Monseñor dijo: ¿usted qué cree? Y se cayó. Creo que fue más que explícito. Pero hermanos, coronar es mucho más. Es, como dije al principio, el reconocimiento de la Iglesia, particular o universal, a la devoción de una imagen. Pero para mí lo más importante es que es la expresión de amor de un pueblo, que será más o menos amplio en función de su territorio, pero que es igualmente intenso. Y así lo reconoce San Juan Pablo II cuando unificó todos los ritos de coronación y sus tipos correspondientes, dotándole de igual importancia y dejándolas en manos del ordinario, que es quien realmente conoce su pueblo y sabe la devoción que una imagen concreta despierta. No obstante, no es un proceso fácil. Depende mucho de la diócesis de que se trate y del momento. Ahora las coronaciones, bueno, son aceptadas por las curias y bueno, por las comisiones de pastoral bastante más aceptablemente que hace unos años. Yo os diré que en mi cargo de secretario general de la Cofradía de la Alhambra tuve el honor de iniciar el procedimiento presentando la documentación oportuna de la coronación en 1990, con ocasión de la estancia en Granada de don Fernando Sebastián como obispo coadjutor. En el acto de la presentación, el sacerdote que había sentado al otro lado de la mesa me dijo: ¿y esto para qué lo hacéis? Esto es una patocha. Ese era el sentir general de la curia en aquel tiempo.
un vicario general me comentó que en Granada había una Virgen coronada que aglutinaba todos los fervores, la Virgen de las Angustias, y que a la Virgen del Rosario la habían coronado porque era dominica. En esa perspectiva, pues nosotros iniciamos el procedimiento de coronación con el apoyo de un numerosísimo grupo de empresas granadinas, de instituciones, de colegios profesionales, el propio ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y la queríamos para el 92, para conmemorar el 500 aniversario de la reconquista o entrega de Granada, que se lleva ahora más decir eso. Y con ese motivo, pues creíamos que era una fecha importante para poderlo hacer. Y nos dijeron que no. Nos dijeron que no por razones pastorales. Claro, aquello cayó en la hermandad como un jarro de agua fría, os lo podéis imaginar. Pero también es verdad que en la carta en los que nos denegaban la coronación, nos animaban a seguir perseverando en la petición y que quizá más adelante ya se vería. Después, con el tiempo, te enteras de cosas que pasan, ¿no? Y en aquel momento también se estrenó una carroza por el Corpus Christi de don Miguel Moreno, con un coste económico muy importante, y determinados carismas de la Iglesia diocesana entendían que unir ese coste con los fastos que se suponía para una coronación canónica iba a ser demasiado. Era la gota que desbordaba de alguna manera el vaso. Se prefirió esperar. Efectivamente, esperamos y llegó don Antonio Cañizares, y en el pontificado de don Antonio Cañizares pues se dieron dos decretos de coronación, el primero el de la Alhambra y después el de la Misericordia, aunque el acto de la coronación de la Misericordia ya le correspondió a don Javier. Durante el pontificado de don Javier han sido cuatro más. Sabemos que don José María ya ha dicho que él no tiene previsto realizar ninguna coronación más, aparte de la Santísima Virgen de la Luz. Pues ya veremos. En función de la duración de su mandato, él dice que no será muy largo. Esperemos que se equivoque. Pero lo cierto es que yo sepa, no he incoado expediente alguno distinto del vuestro. Para coronar, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues el ritual de coronación de los obispos, dice en su artículo 1034, corresponde al obispo de la diócesis, juntamente con la comunidad local, juzgar sobre la coronación de una imagen de la Santísima Virgen María. Y a mí lo de conjuntamente con la comunidad local me llama mucho la atención, porque la diócesis ha dado una normativa determinada para coronaciones canónicas en las que, si no me equivoco, lo primero que se exige son 50 años de antigüedad para una imagen determinada. Eso que yo sepa, Nuestra Señora de la Luz no lo cumple. Pero es que en esa misma normativa hay una excepción específica para la Virgen de la Luz. ¿Y eso por qué es? Pues sencillamente porque tiene una comunidad que exige precisamente que a su Virgen se la reconozca como coronada canónica. Añade el ritual de coronación algo muy importante que iniciáis ahora y que os corresponde. Es conveniente instruir a los fieles cristianos sobre el sentido de la celebración para que entiendan su significado y la interpretación con rectitud. Decía el cardenal Osoro en Madrid, con ocasión de la coronación de la Esperanza de Valdemorillo, como signo de piedad filial, la Virgen de la Esperanza ya tiene corona. Pero este gesto, el de coronar, no se refiere al hecho físico de adornar una imagen, sino más bien a la aprobación canónica de la devoción a esta vocación mariana.
al final lo que hemos dicho de inicio, el reconocimiento de la Iglesia diocesana, de la devoción particular que una imagen concreta tiene de su pueblo. No sé cuál es el programa de cultos y actividades que preparará vuestro comisario, ni dónde querrán ustedes coronar, pero seguro que serán adecuados y excepcionales contando con la ayuda de don Vicente. Bueno, como yo entiendo que la invitación que me cursa el comisario incorporaba que yo les relatara un poco mi experiencia personal como comisario de la coronación canónica de Nuestra Señora de las Angustias de la Alhambra, me voy a permitir, si me permiten, para concretar y no irme por las ramas, pues leer algo de, me parece que son 7 los artículos que he firmado para medios de comunicación acerca de la coronación canónica de mi titular con motivo de este 25. Empecé a oír hablar de coronación recién asumidas mis responsabilidades como secretario de actas en la Junta de Gobierno de la Cofradía de Santa María de la Alhambra, mi hermandad desde la niñez. Corría el año 77 del pasado siglo, para muchos la prehistoria, para mí, en plena juventud, el inicio de aprendizaje de lo que significa ser cofrade, más allá de las salidas penitenciales. Por entonces yo creí que era el sencillo acto de colocar una corona en la testa de una imagen. Y en buena medida es así, si no fuera por el simbolismo que conlleva. Aparte de lo que se necesita por el derecho canónico, está la costumbre, algo más o menos apreciado según la diócesis en que se trate. En Andalucía había algunas en las que se coronaba y otras en las que no, y la granadina era de estas últimas. No obstante, los antiguos de la Junta siempre manifestaban el deseo de ver coronada nuestra imagen titular, y ese anhelo nos lo transmitían a los niños recién llegados. No juzguéis con parámetros actuales lo que sucedía en aquel tiempo, ni en la sociedad, ni mucho menos en las cofradías. Los cabildos de hermanos era cosa extraña para la mayoría, y las que los convocaban, mi hermandad entre ellas, podían contarse con los dedos de una mano. Pues bien, se iniciaba la década de los 80 cuando mi hermandad sometió a su cabildo de hermanos la idea del inicio del procedimiento de coronación. Fue, como era casi habitual con todas las propuestas de la Junta, aprobado por unanimidad, y el secretario general, don Miguel Hurtado, quedóse encargado del asunto. La llegada de la Legión a nuestras estaciones penitenciales y el indudable coste que ello suponía fueron alargando la idea, fundamentalmente por falta de fondos con las que abordarla. Superada la etapa legionaria, se tomó con más fuerza que nunca y se desarrolló en poco tiempo un programa de actuaciones que fue presentado al arzobispado conjuntamente con el dossier documental que cumplía pormenorizadamente todo lo que exigía el código y lo que nos habían ido trasladando distintos sacerdotes a los que habíamos pedido consejo a tal efecto. Queríamos coronar y hacerlo en el 92, año conmemorativo de la recristianización de Granada. Presentamos la petición y nos fue denegada. Cumplíamos todos los requisitos devocionales, pero no era el momento pastoral, aunque se nos animaba a perseverar en el intento, porque quién sabe más adelante. A falta de costumbre, la indiferencia de muchos y la negativa de algunos, se unió un cierto rechazo al proyecto de carroza del Corpus, lo he comentado antes. Y hubo que esperar, pero se perseveró en la idea y llegaron otros aires a la diócesis con la llegada de un nuevo arzobispo. Fue en el transcurso de una audiencia que nos concedió cuando se recuperó la idea, que un par de años más tarde se plasmaba en el decreto de coronación
que fue leído en el Palacio Arzobispal ante medio centenar de testigos de todas las hermandades granadinas que acogían como propia la decisión de que en mayo de 2000 la Virgen de la Alhambra sería coronada, dentro de los actos previos para la conmemoración del Jubileo Universal. Casi 40 años después de que se coronara la Virgen del Rosario, otra imagen granadina iba a disfrutar de un reconocimiento devocional singular por parte de la Iglesia. Y la ciudad lo asumió como propio. Las instituciones y las hermandades se volcaron. El ayuntamiento, hermano mayor honorario de la corporación y en representación de la ciudad madrina del acto, otorgó su medalla de oro, máxima condecoración, por vez primera a una imagen religiosa. Los hermanos de San Juan de Dios, que lo apadrinaban, la granada de oro, a su vez, máxima distinción de la orden hospitalaria. Los regalos se sucedieron por parte de las hermandades y de la propia federación, y fueron varias las empresas que colaboraron con la ejecución del programa, incluida la donación de la corona por Radio Granada, que también era hermano mayor. A su vez y en paralelo, un completo programa de formación impartido por sacerdotes hermanos, incluido el propio arzobispo. Charlas impartidas sobre muy variados temas por profesores de las universidades de Granada, Córdoba y Jaén. Restauración patrimonial por los hermanos Cruz Solís del IAPH. Un análisis sobre la Sábana Santa realizado por el mayor especialista mundial, el padre Jorge Loring, marcaron hitos en la Granada de la época. Y así llegaron los días, una bajada apoteósica desde la Alhambra a la Catedral a través del Realejo, con visita previa a las dos imágenes de la Virgen coronadas con anterioridad, la del Rosario y la de la patrona en su basílica, la llegada a la catedral por los sones del Ave María de Schubert por los caballeros del nuevo milenio, una coral brasileña que llegaba de actuar delante del Papa en el Vaticano y que ofreció un concierto ante la Virgen un día después con más de 3.000 personas, 8 días de novena presididas por el arzobispo de Granada, auxiliado del obispo de Murcia, con asistencia de hermandades, entidades, colegios profesionales y muy nutridas presencia de fieles que llenaron día por día la nave central de la catedral. Y llegó el 21 de mayo a las 12 de la mañana, casi 30 ciriales, uno por cada hermandad granadina y los propios de la Alhambra, realizaron la procesión de entrada precediendo a los cabildos de la catedral, Serromonte, la Capilla Real, presididos por el arzobispo Monseñor Cañizares Llovera, sirviendo después para señalar los distintos puntos de una catedral abarrotada de público que hubiera tenido que abrir sus puertas de no estar diluviando en esos precisos momentos. El estreno de la misa de coronación de Martín Arnedo, compuesta por la ocasión, enmarcó perfectamente el momento en el que hoy Cardenal Cañizares depositaba la fantástica presea de Miguel Moreno en las sienes de la Virgen, cuando el aplauso de las casi 7.000 personas asistentes rubricaban el anhelo cofrade de nuestra ciudad. La transmisión televisiva en directo de Alhambra RTV, la primera efectuada desde la Catedral de Granada, permitió seguir la ceremonia a todos los que no pudieron hacerla en directo, y sus imágenes en YouTube continúan teniendo decenas de descargas aún al día de hoy. No quiero continuar con más datos porque mi interés, y creo que el suyo, es el de contestar, si tenéis alguna duda o preguntas por anécdotas, que las subo. Pero ese camino que he relatado es el que vosotros estáis a punto de recorrer. Un camino de fe, de esperanza y también de disfrute, pero básicamente de formación y de ayuda a los demás. Cuando se fundaron las hermandades, el principal fin que tenían era sacar el Evangelio a la calle, mostrar sus misterios a una población baja en cultura, que desconocía además la palabra.
Se trataba de dar formación cristiana, formación plástica, visual, de evangelizar a aquellos que no conocían a Cristo, dice el padre José Gabriel, el delegado episcopal de las hermandades. Pero aún hoy es necesaria en esta sociedad de la comunicación, pero también de la desinformación, y con una bajísima cultura religiosa. Ese es nuestro trabajo hacia afuera. Pero también tenemos que hacer un trabajo hacia adentro, pues todos necesitamos profundizar en los misterios de la fe y en nuestro conocimiento personal. A veces, al vivir en un mundo secularizado, a pesar de que somos conscientes de Cristo, que llevamos en nuestra vida parte de su mensaje, vivimos apartados de Dios. Le conocemos, sí, pero ignoramos su palabra. Hay que salir a la calle, a los barrios, a las avenidas, a las plazas, llevando el mensaje de Cristo, porque a veces la luz que poseemos, la guardamos en un rincón y no sobre el candelero que dice la palabra para iluminar a todos. Se sigue desconociendo el mensaje de la redención sin tapujos, con obras. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. Nuestra forma de vida debería ser espejo de lo que es un cristiano comprometido. En casa, en el trabajo, con los amigos. No se trata de ser un meapilas, perdonadme la expresión, sino se trata de vivir en cristiano, ayudando al que tenemos al lado, cuanto más se pueda, queriendo a todos los que nos rodean. Nuestro signo externo es la cruz, es verdad, pero interno es la caridad, es el amor que depositamos en su sentido más amplio, en el más bonito de la palabra. Aquello que sorprendía a los paganos en la primera época del cristianismo y que decían: mirad cómo se quiere, mirad cómo se ama. En fin, hermanos, para terminar, estos 3 años de preparación deben servirnos para conocer más y mejor a Jesús, compartir con Él sus prioridades y por ende cumplir con sus mandatos. Refrescad el conocimiento de lo que la Iglesia habla de obras de misericordia. Eso yo creo que ayudará mucho a agasajarla y a honrarla más que con la propia corona. Ya sabéis, haced lo que Él os diga. En fin, que el Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz os bendiga. O cualquier algo que no entienda, pues encantado estará de contestarle a vuestras preguntas. He dejado precisamente las anécdotas para el final, porque es lo más gracioso del tema. Cuéntanos tú alguna. Bueno, por ejemplo, a ver si me acuerdo que, oye, uno tiene una cierta edad ya que va perdiendo la historia, pero por ejemplo, el día que entramos en la catedral, con la ayuda del Corte Inglés, se había montado un altar de cultos que no se ha vuelto a repetir, entre otras cosas porque probablemente la catedral no dejaría hacerlo en este momento. Con una tarima en la que entraba el paso encima cuando llegaba, porque el paso era parte de un altar que representaba con determinados respiraderos de otras hermandades, fundamentalmente del Rosario, pues las otras imágenes coronadas, Nuestra Señora de las Angustias, Nuestra Señora del Rosario. Entraba encima de la tarima. Bueno, pues cuando el paso accedió, la tarima empezó a hundirse. La viga que dobló la tarima estaba
dispuesta para sujetar 25.000 kilos. Evidentemente el paso de la Alhambra pasa por ser un paso que arrea bastante y es pesado, pero no se acerca en nada a esa cifra, se queda más o menos en el 10%, quizá menos. Hasta tal punto que todavía hoy, cuando entras a Alquisur, se puede ver la viga en el inicio de la isla, con un lema puesto por ellos que dice: solo Dios pudo doblar. Pero algo que sujeta 2.500 metros a 25.000 kilos no se dobla con 2.000. Pero bueno, de todo puede ser. Sí, por favor, eres tan amable, ¿me puedes explicar los buenos recuerdos y los malos que tienes de ese día tan importante para mí? Pues mira, esto pasa como con la mili, tú que la hiciste y yo también, al final terminas recordando exclusivamente los buenos momentos que has pasado con ella y de los malos te olvidas. Quizá en líneas generales lo peor del tema fue pues el rechazo que se producía en buena parte de la curia por el hecho de realizar coronaciones canónicas. Había muchísimos de los sacerdotes de entonces que decían que no era necesario, que no sabían muy bien, que eso era cosa de otros sitios, etcétera, etcétera. Buenos, pues un montón. Nervios, todos los del mundo. Hasta tal punto que cuando terminó la coronación, el actual hermano mayor de Santa María de la Alhambra, que era mi prior entonces, y yo nos fundimos en un abrazo llorando. Lo propio de ser cofrade y de esas cosas. Momentos buenos, muchos. Sobre todo, la ayuda del resto de las hermandades de Granada fue impresionante. La Alhambra tenía ya entonces un patrimonio muy importante, probablemente el mejor patrimonio que tenía Granada por entonces. Pero no teníamos cosas determinadas, cosas que se llevan en un paso de palio, pero el nuestro no lo es. Con lo que nos faltaban candeleros, nos faltaban jarras, nos faltaban muchas cosas para adornar ese... Si os fijáis en la catedral, desde el púlpito donde se rezan las peticiones, el altar estaba inmediatamente delante, el altar lo coronaba la estatua, creo que es de la Inmaculada, la que hay encima. O sea, estamos hablando pues, probablemente de unos 7 u 8 metros de altura. Claro, se necesitaban muchos candeleros. De hecho, utilizamos todos los candeleros del Paso del Rosario y todos los candeleros del Paso de la Misericordia para hacer un bosque de cirios delantero, ¿no? Más las jarras, pues me parece que de 4 o 6 hermandades. Ya te digo, cualquier cosa que le pedías a cualquiera estaban proclives y te la daban. A partir de la coronación, yo creo que uno de sus grandes frutos estuvo precisamente en el sacerdocio. Hay más curas cofrades ahora que nunca. Y ello a pesar de que en el seminario durante mucho tiempo estuvo prohibido ser hermano de una cofradía y acceder al seminario. Nada, no vamos a hablar de meterse de costalero, ¿no? O sea, eso podía suspender precisamente las asignaturas de medio curso. E incluso cuando iban a ver una procesión determinada y tal y cual, me cuentan algunos de ellos que tenían que esconderse por las esquinas para que no lo vieran. Esa era la situación de entonces, afortunadamente. No tiene nada que ver con esto. Muchas gracias. No es de... Hablando precisamente de eso, hombre, yo poner como fruto que haya más curas cofrades, tampoco hay que pasarse. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos 6. Y son a raíz de la coronación. Algunos dieron. ¿qué fruto dio la coronación? Habéis celebrado 25 años de ella. ¿Qué frutos ves tú
que yo... La asunción de la caridad, por ejemplo, que no ha sido una cosa exclusiva de nuestra hermandad, lo ha sido de todas las hermandades de Granada, el darnos cuenta de que con el hecho de salir en procesión o de tener unos cultos más o menos nutridos no era suficiente. Estaba muy bien, evidentemente sí, nos crearon para eso. Ya, hay que recordar que el Código de Derecho Canónico establecía 3 tipos de hermandades: hermandades de culto, hermandades de procesión y hermandades de caridad. De hecho, en Granada hay todavía 2 hermandades exclusivamente de caridad. Una de ellas la presido yo, que es la de San Juan de Dios, la otra es la del Refugio. La de San Juan de Dios asumimos, igual que las de penitencia asumieron que había que hacer caridad, pues nosotros asumimos que aparte de caridad, pues también si le dábamos algún culto al santo y lo sacábamos por procesión, tampoco era una cuestión para flagelarnos. Sí, la caridad sobre todo. La caridad y la formación. También el hecho de que, claro, eso depende mucho de los conciliarios, si no quiero entrar ahí. Entonces, la formación depende mucho del conciliario de la hermandad. Fundamentalmente es el responsable de la misma. Y ahí, desgraciadamente, la hermandad de la Alhambra pues no ha crecido en demasía. Últimamente sí, gracias a los curas cofrades, gracias a los hermanos sacerdotes que vienen de distintos puntos de la provincia, pues para poder estar con sus costaleros, para poder confesar, para poder dar comuniones, para preparar para confirmaciones, etcétera, 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 las cosas que cada vez más tenemos que ir haciendo en las hermandades, porque incluso los colegios religiosos han dejado de hacerlas. La formación de nuestros hijos en breve volverán a ser fundamentalmente familiares, y en segundo caso, en el caso de Andalucía, gracias a Dios, tenemos un cómputo de hermandades que pueden asumir eso. Los colegios religiosos lo olvidaron ya hace algún tiempo, la mayoría, que siempre hay excepciones. Pero ya te digo, fundamentalmente la preocupación por la caridad se tiene ahora mismo en las hermandades, en concreto en la mía, surgió mucho de eso. No hay que olvidar que desde entonces nosotros lo hicimos así, y ahora creo que la curia, vamos, el arzobispado lo exige de esa manera. La misma inversión que se realiza en Corona hay que hacerlo en obra social. Nosotros, por cierto, si alguien quiere ver la función de coronación, después le puedo dar el enlace con WhatsApp, está completa, una hora y media larga que dura, en 2 partes, está completa. Nosotros simbolizamos, antes de la entrega de la corona al arzobispo, le entregamos un ladrillo. El ladrillo de construcción, aportación, evidentemente, a la construcción del proyecto Oasis, que entonces era el objetivo central del arzobispo. Pues a raíz del contacto con aquella gente, a raíz de las visitas que nos pusieron dentro de los grupos 2000 que se crearon entonces, y de los propios ejercicios que nos puso nuestro arzobispo, que ejerció prácticamente de conciliario para nosotros pues, la coronación, era hermano de número también de la hermandad, pues nos inculcó mucho el tema de que, eso que he dicho, obras son amores y no buenas razones. Rafa, dime. Sí, yo lo más recuerdo, cuando llueve en una hermandad y para la hora de salir y todo el mundo esto, yo lo más recuerdo que la bebí en primera línea, pero estaba en primera línea. ¿No nos cayó una buena banda de agua? Lo he dicho en la historia, si nosotros, a ver, nosotros, en la tradición en Granada, hasta la coronación de Santa María de la Alhambra, era coronar en el exterior. A la Virgen de las Angustias la coronaron en el salón, y al Rosario la coronaron en el triunfo. La idea que tenía el pastoral de la diócesis para coronar era cualquier sitio menos la catedral. La catedral no.
y nos propusieron hacerlo delante de la Puerta de la Justicia. Efectivamente, tenemos un proyecto dentro del archivo de la hermandad, hay un proyecto hecho para hacerlo delante de la Puerta de la Justicia. Nuestra insistencia ante don Antonio para hacerlo en la catedral, afortunadamente tuvo un decreto por su parte, no sé si a lo mejor acontenta este decreto o una orden directa para hacerla con la catedral. Lo mismo pasó con la corona, que es otra anécdota que os contaré después. Si no llegamos a hacerlo en la catedral, la coronación hubiera sido de todo punto imposible. O sea, en Granada cayeron aquel día 83 litros de agua, entre las 12 de la noche y las 4 de la tarde del día siguiente. Toda la noche estuvo diluviando a una manera tremenda. Pero es que durante la mañana, bueno, otra anécdota, teníamos preparado una palma real de estas, pues como hablo, bestia, perdón, una cosa, o sea, nos habíamos creído que estábamos en Valencia. Evidentemente eso se producía en el momento de que el arzobispo impusiera la corona. Teníamos entonces walkies, porque no existían evidentemente los móviles estos y tal, y por walkie el encargado decía disparad ya, aquello no se oía. Evidentemente no se podía disparar, o sea, los corredores estaban chorreando absolutamente y fue imposible disparar. Coronar en la calle tiene un problema, que es la climatología de esta ciudad. No tiene otra. Pero fundamentalmente ese es muy importante, porque te puede fastidiar realmente. Hasta ahora, todas las hermandades se han coronado en la catedral. No sé vosotros qué pensáis, pero la única que yo recuerde que se haya coronado, bueno, en el 2000, la cabeza de Motril se coronó en Casa de la Playa, lo que hoy es la Plaza de la Coronación, y la de Gavia, las nieves de Gavia, se coronó también en este. La de Chausida. La de Espino también. Sí, bueno, la de Espino precisamente nos pusimos tibios, ¿no? O sea, con la lluvia. Ese es el grave problema que tiene Mayo en esta ciudad. Entonces, pues si queréis asegurar, mi humilde opinión es que conocéis el caso. Pero bueno, para eso sois absolutamente respecto de la corona. Miguel Moreno fue al final la persona que decidió la hermandad para que realizara la corona. Tuvimos 5 proyectos, el de Villarreal, que era nuestro orfebre de cabecera, el de Sevilla, Manuel, no me acuerdo del apellido, de Córdoba, 2 joyeros de Granada y el de Miguel Moreno. Al final se eligió el de Miguel Moreno, entre otras cosas, no lo he dicho, porque Miguel Moreno, que era hermano de la cofradía, cuando todavía estábamos decidiendo entre si coronábamos con diadema o con corona, y en la hermandad había una efervescencia sobre el tema bastante amplia que solucionó don Antonio Cañizares rápidamente diciendo hacerlo con corona porque así hay un antes y un después, ¿no? Y se acabaron todas las historias. Pues nos había presentado una idea preciosa, Miguel Moreno, por la que nos pedía entonces 18 millones de pesetas. Nuestra hermandad tenía un límite máximo de 7 y evidentemente no podíamos alcanzar. Rondando esa cifra estaban las otras coronas de oro que nos planteaban por los distintos. Entonces él dijo que bueno, que cada cual valoraba su trabajo en lo que estimaba y que él tenía un caché que valía lo que valía. Pero que como era hermano de la cofradía y como él quería hacer la corona, pues que nos regalaba el trabajo.
Con lo cual, la corona de Santa María de la Alhambra, el regalo que después le hizo Radio Granada a la corona, o sea, de la corona a la Hermandad de Santa María de la Alhambra, fue exclusivamente del material que se utilizó. Los 2 kilos de oro, el kilo y pico de plata, porque toda la pedrería fue regalo de hermanos. Eso fue, pues eso, como la llegada de los caballeros del nuevo milenio. Un día me apareció por el despacho de la radio un señor que me dijo: mire usted, somos de Sálvame Fátima, tenemos la oportunidad de traer el día de su coronación a esta coral con orquesta incorporada y tal, que vienen de Brasil, que actúan ante el Papa 2 días antes, que vienen a Guadix porque resulta que San Torcuato era el patrón del y que además porque pueden venir. Bienvenido sea. ¿Qué vale eso? Nada. ¿Qué queréis? Pienso. Bueno, pues la corona, que era lo que iba, ya digo que yo desvarío, me voy por las ramas. La corona la diseña don Miguel Moreno utilizando una ráfaga que había hecho anteriormente para la corona del Rosario, pero sustituyendo los misterios del Rosario de Gloria por los de Mercedes. La corona era muy bonita, le quedaba muy bien a la Virgen. Cierto es que llamaba excesivamente la atención, mañonizar. El caso es que la Comisión Diocesana de Arte Sacro pues nos la prohibió. Pero claro, el problema no fue que nos la prohibiera, bien, sino que nos la prohibió 2 meses y medio antes de la coronación, cuando estaba prácticamente ejecutada en su momento. Bueno, don Antonio Cañizares, cuando pusimos el tema, nos dijo que hombre, que él podía dar una orden al contrario, pero que ponerse en contra de la Comisión Diocesana de Arte Sacro iba a ser bastante difícil, cuando además de los religiosos que la componían, pues la componía gente tan conocida como podía ser don Domingo Sánchez Besa, el catedrático de entonces, que abogaba por ponerle una corona de 7 centímetros, entre 7 y 10 centímetros en la cabeza, para que se quedara la escultura tal como la había diseñado su escultor. A mí me parecía, no sé si tenéis imágenes de Isabel I de Inglaterra cuando salía con una coronita así pequeñita encima, pues algo parecido. Bueno, afortunadamente don Antonio nos dijo pedirle a don Miguel que nos haga otro proyecto distinto, y no lo pasamos por la Comisión Diocesana de Arte Sacro, yo os lo firmo, y así está. Y al día siguiente, aquella noche, se quedó dibujando en acuarela la corona actual don Miguel Moreno. Estamos hablando del escultor orfebre más conocido internacionalmente, con obras pues desde el Metropolitan de Nueva York a Chicago, a Tokio, a entonces. El hombre se mantuvo toda la noche, dibujó la corona actual, y al día siguiente don Antonio Cañizares plasmó su firma encima y autorizó eso. Anécdotas que se convierten en anécdotas hoy, pero que en su momento nos dieron mucho dolor de cabeza. David, por favor, si Dime. puedes consultar. ¿Qué te parece la decisión que ha tomado vuestra hermandad con respecto al tema de la coronación a través de la obra social que tienes que hacer? Quedarnos con el banco de alimentos hasta que podamos, hasta que se pueda, o a perpetuidad. ¿Qué opinión te parece o qué? Pues en principio, evidentemente, un respeto absoluto a la decisión, y imagino que de vuestro gobierno general, y me parece precioso. O sea, me parece fantástico que podáis asumir, que tengáis capacidad para asumir lo que significa el banco de alimentos de esta ciudad. Yo conozco un pelín el tema,
no mucho, nosotros damos 240 comidas diarias a personas en San Juan de Dios y atendemos a 340 familias adicionales y utilizamos muchas veces el banco de alimentos para nutrirnos, para servirnos de alimentos que por otras vías no nos llenan. Así que seguro que colaboraremos perfectamente en su momento. Sois muy valientes para hacer eso. Por supuesto, mi enhorabuena. Gracias. José Luis, Señor presidente. independientemente de la corona, ¿tú crees, por tu experiencia y lo que hemos visto en el resto de hermandades que han coronado, crees que, desde el punto de vista de hermandad, me refiero, hay un antes y un después? Yo creo que sí, y no siempre es bueno el después. No siempre es bueno el después. También depende de muchas condiciones. Porque la coronación crea una ilusión que aglutina a muchísima gente, ¿no? Y una vez coronada, pues esa gente a lo mejor no está tan impulsada para continuar en la misma manera. Ese es el grave peligro también que tiene una coronación. Pero por lo demás, yo creo que en líneas generales ha supuesto crecimiento en las hermandades y responsabilidad, asunción de responsabilidades que quizá antes no tenían. Yo creo que incluso indirectamente las demás hermandades que no han coronado, creo, desde el punto de vista en el de caso, lo que es la hermandad. En el caso de la mía, mucho. Al ser la primera, pues ha servido de alguna manera, pues no te voy a decir que de ejemplo, pero sí de vía, de camino, de oye, esto se hace de esta manera, te preguntan, te hacen, no sé qué, no sé cuánto. Y eso conlleva evidentemente pues que haya una mayor unión entre las propias hermandades. Cuando se produce la coronación de Santa María de la Alhambra, este año también se cumple el 35º aniversario, se produce la ida de Nuestra Señora del Mayor Dolor al Vaticano, la única que hasta el momento ha estado en el Vaticano, pese a lo que quieran decir los señores de Occidente. Claro. Yo que he estado, algunos más hemos estado, pues cualquier parecido con aquello es mera coincidencia. Pero en fin, eso no viene al caso. Si viene el hecho de que ambas dos cosas, pues produjeron una convulsión en las hermandades de la ciudad que hizo desaparecer cosas tan nimias que la mayoría de ellos no saben ni a lo que me voy a referir, como los gallos tapados. ¿Habéis oído vosotros más jóvenes la expresión de gallo tapado? Afortunadamente. Afortunadamente. Se trataba sencillamente de que todas las hermandades manteníamos en secreto los estrenos de aquel año y tal, y provenía de que el gallo que lleva la hermandad de la Cañilla en la historia de igual lo mantuvieron en secreto hasta que apareció. Bueno, todos los demás la siguieron y se llamaron todos. Para vuestra formación cofrade histórica os lo cuento, pero gracias a Dios ya no tiene ningún sentido. Ahora mismo entre las hermandades se preguntan cosas tan fáciles como las medidas de un paso de palio, por ejemplo. Entonces, pues tenías que estudiar casi ingeniería para saber dar cuando una hermandad quiere hacer algo. Se lo preguntabas a otro y no te dabas medidas distorsionadas, que alguno hubo. Que alguno hubo de milagro. Todo era secreto. Todo era. Todo eso a raíz de, no voy a decir que de la coronación, ni de la ida a Roma, no. En aquella época lo que se produjo fue una convulsión en las hermandades. Y gracias a esa convulsión las hermandades han crecido lo que han crecido, están creciendo lo que están creciendo. Y tienen las responsabilidades que tienen y la propia Iglesia les hace el reconocimiento que les hace y les otorga las responsabilidades. Ha anunciado lo mismo que con esta coronación se cierra un ciclo, ¿no? Sí. Digamos que la última, por ejemplo, pues representó una deuda con la historia, ¿no? ¿Qué crees que va a representar la coronación de la Virgen de la Luz para la ciudad?
Pues fíjate, el reconocimiento de que lo más importante de todo lo que conduce a una coronación es el amor que siente la gente por su titular. Te voy a decir una cosa. Cuando esta hermandad se fundó, en los primeros años, tú eras muy chico, no sé si habías nacido. Llegando estaba. La hermandad procesionaba por el final de la avenida de Isla, cruzaba el puente y salía el Sábado Santo. Salía juntamente con la lámpara, cuando la lámpara traía a la legión completa y aglutinaba el 80% del público cofrade de la ciudad, de lo que venía de fuera y de toda esa historia. Y calculaban entre 150.000 personas, la que veía cada año, en fin, cifras de sentido. Sin embargo, en el Feidín, en el punto más remoto de la ciudad, había un grupo de gente muy numeroso, por cierto, que estaban alrededor de su Cristo, primero de su Cristo, después de su Cristo y de su Hijo. Eso hizo que floreciera de tal modo el ámbito cofrade del Feidín, que tenemos 5, ¿qué son? 5 hermandades. 5 con el 4. Vale. Contamos claro, lo contamos. Vale, No nos vamos a poner de saber en general. Vale, al arciprestazgo, bueno, da igual, 4 o 5. Es que, salvo el caso de Escolapios, que es anterior, todas las demás han surgido prácticamente al unísono. Que de eso tenga sociológicamente mucho la venida de la gente del Albaicín al Feidín y de otros puntos de la ciudad, con toda su experiencia cofrade de cada uno de los sitios y de, bueno, no sé qué. Manolo, por ejemplo, con la Virgen de la Soledad, pues bueno, pues allí, con la Virgen de la Soledad se vino para acá. Y estaba aquí y tal, y en fin, muchísimos otros. Pero eso tenía que ser reconocido de alguna manera. Y se ha reconocido por el titular, porque vosotros fuisteis de todo eso. Y no sé si estoy bien informado o estoy mal informado, que una asociación de vecinos se dirija al arzobispado de Granada para pedir una coronación canónica, es el primer caso. Pues muchas gracias y le doy la palabra para que cierre el acto a nuestro hermano ya. Bueno, pues yo en primer lugar quería darle las gracias porque la verdad es que es un orgullo que haya estado con nosotros, que nos haya dado pues, esta formación y que nos haya dado esta conferencia donde bueno, creo que hemos aprendido mucho y bueno, te lo queremos agradecer con una pequeña frase. Y después